Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy te traigo una receta que te va a enamorar. Imagínate que para merendar o para desayunar te preparan unos croissants, medias lunas o cachitos recién hechos, calentitos y preparados en tan solo una hora. Sí, has oído bien, en solo una hora vas a tener un desayuno o una merienda sencillamente espectacular. No te puedes perder esta receta porque no solamente te vamos a explicar paso a paso cómo preparar las medias lunas o cachitos en solo una hora, sino que también te vamos a dar los consejos necesarios para congelarlos y para que te duren más tiempo. Es un recetón de recetas que funcionan. Y no me entretengo más y ¡vamos con los ingredientes! Porque hoy toca las medialuna o cachitos rellenos, listos en solo una hora. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y comenzamos con la elaboración de la receta. En un recipiente amplio ponemos la harina de fuerza con un 12% de proteína. Y a continuación la sal y el azúcar. Y con la ayuda de una cuchara o un batidor mezclamos bien. A continuación ponemos la levadura fresca de panadero. También podrías utilizar levadura seca instantánea. Y a continuación añadimos la leche tibia. Y después los huevos. Y ahora vamos a mezclarlo todo bien. Esta parte en panadería se conoce como frexado. Y vamos a formar una masa hasta que no tengamos absolutamente nada de harina, sino que formemos una masa. Y vas a ver que eso estará listo en aproximadamente un minuto. Bueno, pues ahora es cuando empezaría el amasado. Vamos a hacer el amasado a máquina, ya que va a ser mucho más rápido y nos va a permitir tener la receta lista en solo una hora. Y empezaremos el amasado en una potencia baja, en mi caso en el 1, y amasaremos durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos añadiremos la mantequilla y amasaremos 8 minutos más, es decir, el amasado a máquina total serán 10 minutos. Si hicieras el amasado a mano tendrías que hacerlo exactamente igual, pero el tiempo total de amasado te tomará en torno a 15 minutos. Y si te fijas, la masa va a quedar bastante blandita. Esto es muy normal. No te preocupes, vas a ver cómo la vas a poder manejar bien con los consejos que te voy a dar. En ningún momento se te ocurra añadirle más harina, sino que nos vamos a ayudar de una rasqueta de panadería o una espátula, lo que te resulte más cómodo. Es muy normal que la masa se haya vuelto muy blandita, sobre todo porque aquí en España ahora mismo hace mucho calor, estamos en pleno verano y además la máquina ha calentado muchísimo la masa. Entonces, para poderla bolear, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, es bueno ayudarte, por ejemplo, con un poquito de aceite en las manos y en la rasqueta y en la mesa de trabajo. Vas a ver cómo así puedes hacer la bola sin ningún problema y a continuación la vamos a dividir en dos. Vamos a preparar 2 bolas de aproximadamente el mismo tamaño. Y ahora, una de las bolas la vamos a reservar, así que toma un recipiente, le vamos a poner un poquito de harina para evitar que se nos pegue y lo reservaremos. Lo tenemos que tapar con una bolsa de plástico similar para evitar que se nos pegue. Y nos vamos a quedar con una bola de masa. Es importante hacer este paso porque te va a resultar mucho más fácil estirar solamente una porción en lugar de las 2 de golpe. Como ves, tienes que ponerte una buena cantidad de harina en la mesa de trabajo y también en la masa. Y ahora, con la ayuda de un rodillo, vamos estirando. Es muy normal que la masa se te encoja. Por eso, si te fijas, voy dando la vuelta a la masa, enharinando varias veces tanto la masa como la mesa de trabajo y voy estirando poco a poco. Tenemos que hacer un rectángulo. No te preocupes si no te queda exactamente igual que a mí. No pasa nada porque puedes cortar y los recortes utilizarlos después. Tenemos que dejar la masa de medio centímetro de grosor. El tamaño de los croissants o de las medias lunas, como tú quieras, da igual. Yo lo que hago es que una vez que he hecho el rectángulo, la divido por la mitad y voy cortando las porciones en triángulos. Como ves, con la ayuda del cuchillo se hace muy fácil y los recortes haces una bola y después lo estiras sin ningún problema. Y ahora el paso importante, la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente. La extendemos con la ayuda de un pincel o, más fácil todavía, con los dedos. Y ahora vamos con el formado. Con la ayuda de un cuchillo hacemos una raja para poder estirar bien las patitas del croissant. Le ponemos un trocito de jamón de york un poco más pequeño que el triángulo que hemos cortado y de esta forma tan fácil
enrollamos y formamos nuestras medialunas o cachitos. Lo repetimos otra vez para que veas lo fácil que es. Con el cuchillo cortamos, ponemos el trocito de jamón, enrollamos bien y ahora le damos la forma de las patitas. Como ves, no tiene ningún misterio y de una forma súper rápida los tendrías listos. Cuando ya los tengas, los vas poniendo ya directamente en la bandeja del horno, uno al lado del otro. Bueno, ahora te voy a dar diferentes opciones. Como has podido ver, ya tenemos la bandeja de medias lunas lista. Y ahora lo que podemos hacer es, si los quieres dejar al día siguiente, tapas la bandeja con plástico, los guardas en la nevera y los dejas toda la noche fermentando. A la mañana siguiente, antes de desayunar, enciendes el horno y introduces la bandeja porque ya habrán fermentado. Súper fácil. Pero además te doy dos opciones de horneado. Una de ellas es pintando las medias lunas con huevo batido y otra en la que no. Te lo enseño ahora mismo y tú decides cuál es la forma más fácil para ti para hacer estos fantásticos cachitos o medias lunas. Vamos a preparar ya directamente el fermentado de los cachitos o medialunas. Ponemos un recipiente con agua caliente y tenemos el horno precalentado a 80 grados y los dejaremos fermentar entre 15 a 20 minutos, dependiendo de si estás en invierno o si estás en verano. En invierno tardarán unos 20 minutos y en verano 15. En ese tiempo vas a ver cómo han fermentado perfectamente, han doblado y casi triplicado su volumen. Y ahora lo que hacemos es pincelar con huevo batido. Tienes que hacerlo con mucho cuidado porque se pueden bajar. Hemos quitado el recipiente con el agua caliente, introducimos los croissants o medialunas en el horno y subimos la temperatura y horneamos y en 15 minutos los tienes listos. Y estando todavía caliente lo vamos a pincelar o frotar con mantequilla fría de la nevera. Y fíjate qué pinta tan espectacular tienen las medias lunas. No te haces una idea de lo bien que huele la casa. Bueno, y fíjate cómo quedan por dentro, maravillosas. Y vamos con la segunda opción, todavía más fácil, con el horno a 80 grados. Ponemos el recipiente con el agua caliente y fermentaremos 15 minutos en verano o, si estás en invierno, 20 minutos. Prácticamente triplicarán su volumen, quitamos el recipiente con el agua caliente y subimos la temperatura a 180 grados centígrados. Y fíjate cómo en otros 15 minutos los tenemos perfectamente cocinados. Madre mía, no te haces una idea de lo bien que huele. Y ahora repetimos el proceso. Tomamos mantequilla de la nevera que esté fría y empezamos a frotar la mantequilla por encima. Y fíjate qué brillo tan bonito y lo bien que quedan. Vamos, es un recetón espectacular que tienes listo en solo una hora y con un resultado simplemente fantástico. Fíjate, súper tiernos, esponjosos, rellenos o si los quieres sin rellenar, también los puedes hacer sin rellenar. Vamos, una auténtica maravilla. Ya no tienes ninguna excusa para preparar croissants, medialunas o cachitos caseros a tu familia, porque prácticamente no tienen trabajo, se hacen en un tiempo récord y el resultado es maravilloso. Cuando los pruebes te enamorarás de esta receta. Y si te gustaría saber cómo preparar esta misma receta pero en versión dulce, ponme un comentario y subiré la receta. Ah, y ahora viene la parte de la conservación. Si te fijas, hemos congelado directamente los croissants. Lo hemos puesto con una bandeja media hora. En 30 minutos ya estarán bien duros y ahora los puedes guardar directamente en bolsa de plástico para poder sacar la parte o los croissants que te interesen. Vamos, súper fácil. Los atas y los puedes tener congelado incluso durante meses. Y los que ya están horneados, una vez que se enfrían, guárdalos rápidamente en bolsa de plástico. Así te durarán tiernos varios días. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a ver el vídeo. Si te ha quedado alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Bueno, ya has visto el resultado final, cómo ha quedado mi mesa de desayuno. Y antes de despedirme, quiero recordarte que me sigas en nuestra cuenta de Instagram y también en Telegram.
Y si no te has suscrito a Recetas que Funcionan, ya sabes, suscríbete para no perderte ninguna de las fantásticas recetas que subimos todas las semanas. Y te recuerdo que en la próxima semana nos vemos aquí en Recetas que Funcionan con otra nueva videoreceta.